Regresamos con argumentos. El tema de las negociaciones entre el gobierno y la plataforma unitaria son noticias, las reacciones y sobre todo las expectativas. Estamos en la antesala a esa reunión en Barbados prevista para este martes 17 de octubre y surgen infinidad de preguntas. ¿Qué pasa entonces si retiran las inhabilitaciones a algunos de los candidatos? ¿Retirarían la inhabilitación a Capriles? ¿Qué va a pasar con Capriles en este caso? Porque él renunció a participar en la primaria, pensaría volver a ser candidato. Se devuelve y es candidato, uno no sabe. Pues. Yo te decía anteriormente que el escenario político aquí es tan cambiante que uno hace un análisis y una puesta en escena de hace 2 días, ya hoy no tiene ninguna vigencia, por ejemplo. Hoy la puesta en escena es otra y posiblemente pasado mañana será otra. Y no sabemos cuánto de la información que estamos oyendo en relación con esto es realmente cierta, porque la reunión se va a hacer mañana. Entonces, todo esto, digamos, fluye, mientras, como tú decías, la gente común está pasando hambre, está pasando trabajo. Ahora, hoy el apoyo a Maduro, el respaldo a Maduro está por debajo del 10%. Eso es lo que dicen las encuestas serias. 9 y tanto %. Permitir que Capriles o que María Corina, candidatos inhabilitados y que fueron inhabilitados por alguna razón, no porque eran corruptos ni nada de eso, eso es un cuento. No es ese cuento que echó el canciller, no. Fueron inhabilitados porque representaban en un momento dado un peligro para el gobierno, esa candidatura. Más nada. Por eso que fueron inhabilitados, porque le tenían miedo a esa candidatura. Entonces la inhabilitan con cualquier subterfugio. Eso es la realidad. Pero el gobierno no la dice, no la presenta de esa manera. Pero la gente sabe que es así. El gobierno se esconde detrás de cosas pero la gente sabe que no es así. Que si tiene inhabilitada a María Corina y tiene inhabilitado a Capriles es porque les tiene miedo a esa candidatura. Ahora, al habilitarla, ¿qué esperaría el gobierno? Que de repente se inscribieran todos, entonces fuera Capriles, fuera María Corina y hubiera muchos candidatos, entonces se multiplicaran las candidaturas de tal forma que Maduro, teniendo un 9%, que a lo mejor puede llegar a 20%, con un dinerito que el gobierno reparta por allí y con la maquinaria del PSV, de repente puede llegar a 20%, se imponga ahora con el 20% de los votos, la mayor de las minorías, por ejemplo. ¿Será eso lo que están pensando? Bueno, porque hay un voto opositor que es muy variado, desde los centrados, los que están en la primaria, las candidaturas de Acción Democrática que están tomando también fuerza. Por un lado Prosperi, ahora la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Es para la candidatura de Luis Eduardo Martínez en el sector de la oposición, que no es el extremismo opositor, que no viene de allí, ¿verdad? En ese sector implica un reacomodo también allí. No, recordemos que la Alianza Democrática, donde estaba la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, estaba constituida por Acción Democrática, por Cambiemos, por Avanzada Progresista, que también por tiene COPEI, su candidatura. Tiene una serie de personas, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta candidatura no recompone cosas allí? De repente no significa que se van algunos con Luis Eduardo Martínez. Que faltaría también conocer entonces esos apoyos que deberían darse a conocer entonces, en los últimos días, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar? Va a haber un candidato que es el Burro Martínez, porque sí que le decían el burro, y no le decían burro porque fuera falta de inteligencia, sino era por los incisivos, que tenía unos incisivos, que después se hizo su trabajito. Interesante la acotación. Pero importante, ¿no? Cómo ha venido cambiando cada día el panorama político. Ahora con esta candidatura de Luis Eduardo, pues también muchos dicen, ¿qué pasaría si las dos Acción Democrática se llegaran a unir en favor de uno de los dos candidatos, o Prosperi o Luis Eduardo Martínez? También es un número importante y no menor, no a desestimar. Sobre todo también por los apoyos que puede tener de COPEI, de Luis Eduardo Martínez es un viejo político. Ha sido gobernador, fue gobernador de Monaga 2 veces, creo, si mal no me recuerdo. Entonces, Luis Eduardo Martínez no es Prosperi es más un muchacho, ¿verdad? Luis Eduardo Martínez tiene mucho más pasta de candidato, pues, más personalidad de candidato, pues, más político, ¿ves? Un hombre más curtido en la lucha. Y eso pues, lo que puede llevar es a que, bueno, y tiene a gente de Acción Democrática que ha sido exitosa y a la cual Ramos Alú le cortó las alas, como Lady Gómez, por ejemplo, en el caso de cuando iba a repetir en la gobernación del Táchira. Entonces la tiene ahí, y esa declaración de Lady Gómez donde dice, los adecos por fin tenemos candidatos. Después de tantos años, decía. Y es muy difícil que los adecos de
de Ramos Alud. No vean a Luis Eduardo Martínez como un adeco. Yo siempre vi a Luis Eduardo Martínez como un adeco y cada vez que lo veo me parece que veo un adeco, pues. Entonces ese aunque puede ser. ha hecho daño esos descalificativos que se han dado dentro del mismo seno opositor, Bueno, ellos han peleado de mucho. alacranes, esa lucha dentro de distintos factores de la oposición. Pero los adecos siempre han sido así, ellos se han enfrentado y después vuelven y se reúnen y vuelven a aparecer juntos y abrazan y se besan después de que han estado enfrentados a muerte. Pues. Entonces, y que tienen importantes bases en todo el territorio nacional. Es un partido que conserva, y que sí, conserva una organización. Pues, que no habría que desestimar en esta carrera política que cada día cambia, ¿no? Es cambiante, se está decantando además. Además que es mucho más, digamos, están enfrentando a Maduro, que tiene en este momento un 9% de apoyo. La gente en Venezuela está molesta con Maduro. Bueno, que eso también es otra cosa. Dicen que también siempre se ha subestimado al gobierno. Bueno, muchas veces la oposición desestima, dicen, no, ahora sí llegó el momento, el gobierno está en su peor momento, pero la verdad es que al final el gobierno la también oposición renace. no logra. Es como el ave fénix, también él puede renacer de la ceniza, y entonces aparece Maduro y saca 30% de los votos, 25%. Depende también de la situación económica, ¿no? Que en este momento es quizá el factor que más está afectando esa candidatura. Y que no se le ve. Hubo un momento en el 2022 que parecía que la cosa como que se estaba arreglando, pero ese espejismo se acabó y todo lo contrario, ahora uno ve que es deterioro, la inflación sigue subiendo, el dólar sigue bajando, no han podido controlar eso, no hay aumento de salario. Entonces hay un economista del gobierno que es enemigo de los trabajadores por lo menos, pues, porque y que tiene la tesis de que si aumentan los salarios va a haber inflación. ¿Cómo es eso que si aumentan los salarios hay inflación? Y bueno, y no sigue la inflación y que aquí no han aumentado los salarios. Entonces, explíquenme eso. Pues. No han aumentado los salarios, frenó la inflación. Claro, la gente no quiere más inflación, pero tampoco se explica cómo es posible que sigan subiendo los precios, pero no el salario. Pero además, ¿cómo tú reactivas una economía si no hay compra? Si la gente no tiene para comprar, una economía se reactiva, va a producir, ¿y quién compra? La única forma de comprar es que tú tengas dinero en el bolsillo y la única forma de tener dinero es que llegue dinero a los trabajadores para que puedan comprar, empezando por la comida, pues, comprar comida, pagar el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cuestión que es así. Es más, si uno agarra la distribución de la riqueza venezolana, cuánto era antes para salario y cuánto era antes para el gran capital, uno encuentra que, mira, se ha triplicado lo que es para el gran capital y se ha reducido 3 veces lo que es para el salario. Y la evidencia más grande, no ha habido aumento de salarios desde hace casi 2 años, desde marzo del año pasado, no ha habido, pero la inflación ha continuado. Entonces, ¿por qué si no había aumento de salario? Hay que preguntaron a algunos economistas que bueno... Aunque ya muchos están haciendo estimaciones de que el cierre de este año va a ser como un incremento positivo en nuestra economía y muchas de esas expectativas giran en torno nuevamente, volvemos al tema de las sanciones, del alivio de las sanciones. En base a ello, pues también giran esos pronósticos. Tenemos que ir a una pausa, profesor. Al regreso seguiremos hablando de este y otros temas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Maduro para consolidarse como una candidatura competente en estos momentos? ¿Qué tiene que hacer la oposición si quiere ganar también al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, son 2 temas que están allí que hablaremos al regreso de la pausa.